y me posiciono en el diagnóstico en Jalapa, Veracruz. Bueno, dentro de esto es importante reconocer que el envejecimiento poblacional es un desafío estructural urgente. Si bien comento desde el inicio en el título, el incremento de personas mayores en México constituye un desafío exacerbado por las desigualdades persistentes en la distribución de ingresos. Es importante recalcar que existen diferentes carencias y vulnerabilidades que condicionan el acceso a una vejez digna para las personas mayores. En Jalapa, bueno, actualmente no existen estudios específicos que hablen acerca de cómo las políticas orientan hacia la protección social efectiva. Siguiente, por favor. Aquí un dato crítico nacional, o sea, partiendo desde lo general a lo particular, indica que 49.2 millones de personas en México cuentan con ingresos laborales que no son suficientes para cubrir la canasta básica ni sus gastos esenciales, que pudieran ser gastos de salud. Siguiente, por favor. México, por su parte, bueno, está experimentando una transición demográfica muy acelerada, lo cual indica que de manera muy crítica se va a, bueno, inclinar hacia una carga del sistema de protección social con una proyección al año 2070. Para este año 2070, la proyección que se realiza es que 34.2% de personas serán personas mayores. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que una parte de cada, o sea, una de cada tres va a ser de personas mayores. Es interesante conocer cómo esta transición demográfica acelerada, pues obviamente va a ir distribuyéndose a las diferentes entidades. Dentro de ellas, pues se encuentra Veracruz. Siguiente, por favor. El estado de Veracruz, ya de manera más específica, enfrenta una duplicación inminente de su tasa de dependencia de vejez. Y bueno, como es importante también señalar, rebasa la capacidad local tradicional. En el censo que realiza el INEGI en años anteriores, señala que el estado se sitúa en una posición de alta vulnerabilidad financiera y de servicios. En el año 2022, que fue cuando el INEGI realizó sus estimaciones, había un 13.6% de personas mayores en el estado, y para el año 2030 proyecta que aumentará a un 16.5%, y en el año 2050 la proyección es que será las personas mayores de un 24%. Entonces, si lo vemos en comparativa, esta percepción del estado de Veracruz en comparativa con el porcentaje que existirá a nivel nacional para este año, pues las proyecciones van un poco de la mano. Y bueno, este incremento obviamente va a requerir, ¿no? Drásticamente las transferencias directas, que las transferencias directas no contributivas pues sean un medio por el cual se vean beneficiados este grupo etario. Siguiente, por favor. Es importante también hacer la observación que la ausencia de análisis específicos sobre la protección social en Jalapa invisibiliza las deficiencias de los apoyos frente a una de las cuestiones que pues son sumamente importantes. Y bueno, aquí se encuentra el doctor Darío, quien actualmente ha escrito acerca de este tema de la informalidad laboral. Aquí, bueno, planteo dos condicionantes muy importantes, que es el vacío de evidencia científica, es decir, la falta de estudios específicos a nivel municipal, lo cual pues obviamente bloquea el conocimiento del impacto real que ejercen estas políticas de protección social. Y por otra parte, en este análisis específico es la insuficiencia crítica de ingresos, es decir, a nivel macro, como decíamos al inicio, 49.2 millones de personas sufren de ingresos familiares inferiores a la canasta básica, ¿no? Entonces, esto obviamente afecta a la capacidad de ahorro para la vejez en las diferentes ciudades. Es decir,
no puedo tener la capacidad de ahorro si no tengo ni siquiera la capacidad de adquisición de la canasta básica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí indico el modelo de pensiones nacional que opera de manera fragmentada bajo una dualidad entre el estatus formal contributivo y el no contributivo. Bueno, aquí manejo tres diferentes como formas de ver este modelo de pensiones, que es el eje analítico entre el régimen contributivo, que entra el de seguridad social, y el régimen no contributivo, donde entran los programas sociales que todos conocemos. Es decir, aquí en la sala y las personas en línea podrán ser beneficiarios de este programa social o conocer a alguna persona, algún familiar directo o indirecto, que reciba este apoyo de programas sociales. Entonces, el eje analítico que nos señala, bueno, es el financiamiento, ¿no? Aquí, para entenderlo mejor, el régimen contributivo es un esquema tripartito en donde se aplican cuotas de seguridad social. Para el financiamiento del régimen no contributivo, pues es financiado en su totalidad a través de la reasignación de recursos fiscales federales. Y aquí es algo que entra en el pensamiento de muchos al escuchar este tema, de si va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Porque si estamos viendo que para que la proyección para 2050 va a ser que en el estado de Veracruz exista un 24% de personas mayores, entonces estos recursos fiscales federales serán suficientes, serán insuficientes, es algo importante de conocer. En la cuestión del eje analítico de la condición de acceso, bueno, en el régimen contributivo, como todos lo conocemos, es haber cotizado en el sector laboral formal, ¿no? Está el IMSS, el ISSSTE, Pemex, pues, Fuerzas Armadas, entre otros. Y por su parte, en los programas sociales está la universalidad ciudadana basada estrictamente en criterios de corte etario. Como ustedes conocen, existen este programa que se destina a personas a partir de los, bueno, indica una edad para mujeres e indica una edad para hombres. A los hombres es a partir de los 65 años y en mujeres, bueno, se indica un rango de edad distinto. En el alcance de cobertura garantiza transferencias de retiro y cobertura en el régimen contributivo y en el no contributivo transferencias monetarias directas. Sin embargo, es importante señalar que en este régimen no contributivo se carece de servicios de salud. Entonces, es importante también destacar qué sucede aquí, ¿no? Si regresamos un poquito a unir las ideas en cuestión de la informalidad laboral, ¿no? También marca un parámetro entre esta carencia de servicios. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, en esta diapositiva es importante señalar qué es lo que están diciendo otros o qué han dicho otros autores acerca de este tema, porque si bien es una investigación que se hace a nivel, bueno, de la capital aquí en Jalapa, del estado de Veracruz, pues ya han existido otros investigadores que han hablado acerca de estos temas y, bueno, es importante señalar que la CEPAL lidera el discurso hacia la universalidad de la protección social. El economista Simon Cecchini está dedicado al estudio de las políticas públicas y programas de protección social. Él es un experto en indicadores sociales.
La doctora Isalia, pues, es una de las demógrafas e investigadoras más destacadas en temas de envejecimiento poblacional, seguridad económica en la vejez y sistemas de pensiones. La doctora conecta investigaciones de forma directa entre la transición demográfica con la desigualdad de género y la desprotección social. Ella habla en su documento que realiza con el doctor Chande acerca de la seguridad económica y la vejez en México. Entonces, el doctor Han también tiene un énfasis en perspectivas demográficas, sociales y de salud de la población. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay un mapa conceptual en donde se indican los diferentes conceptos que se abarcan dentro del documento de tesis. Es importante señalar que al momento de realizar este mapa conceptual, el cual elaboro y es resultado de mi estancia de investigación con la doctora Isalia, bueno, se hace este mapa conceptual y me queda mucha claridad, ¿no?, acerca de los conceptos que se van a tomar y se dejan de lado algunos otros que pudieran incluso derivar en una segunda tesis. Entonces, si bien a veces se quisiera tomar más conceptos, pues es importante como que pues especificar de manera muy clara hacia dónde íbamos a ir, qué se iba a investigar y no distanciarnos de ese objetivo. Siguiente, por favor. Creo que... Y bueno, antes de llegar a la pregunta de investigación, comparto con ustedes que el motivo de la elección de la ciudad de Jalapa es porque es un contexto demográfico relevante, porque obviamente existe la disponibilidad de datos locales. En Ávila Camacho, si alguno ha venido aquí a la ciudad de Jalapa, se encuentran las oficinas de INEGI. Entonces he tenido acercamiento con estas oficinas, han sido pues de mucha ayuda, ¿no? Han tenido mucha disposición para poder compartir estos datos. Bueno, otra de las cosas de la elección es que es una contribución al conocimiento regional y que impacta en la comunidad local. Desde mi punto de vista, esta generación de propuestas, bueno, que se van a dar como resultado de mi investigación, pues obviamente que se busca que su objetivo sea el impacto en esta comunidad local. Y bueno, entrando a la pregunta de investigación, ¿cómo influyen las políticas públicas de protección social en la capacidad de respuesta del Estado ante el envejecimiento poblacional en Jalapa, Veracruz? El objetivo general es evaluar el alcance y los efectos de las políticas públicas de protección social dirigida a las personas mayores. Siguiente, por favor. En Jalapa, Veracruz, identificando los principales desafíos derivados del aumento de esta población. La siguiente, por favor. Sí, no, la siguiente. Dentro de los objetivos específicos, bueno, para no ir señalando los que se están visualizando en pantalla, el número 1 lo que buscó era realizar una revisión documental de programas sociales vigentes y analizar las fuentes oficiales. Como comparto, la principal fuente oficial pues fue el INEGI y las páginas del gobierno y de bienestar. En el segundo objetivo, que aún está por realizarse, es donde se van a aplicar las encuestas y se realizarán las entrevistas a personas mayores beneficiarias y no beneficiarias. En el objetivo número 3, el análisis de los principales desafíos, bueno, aquí lo que se buscó fue realizar una entrevista a funcionarios públicos y a los operadores de estos programas sociales. Para el objetivo 4, pues nuevamente para conocer la percepción, se van a aplicar encuestas y entrevistas semiestructuradas a personas mayores en Jalapa. Y por último, en el objetivo 5, que propone estrategias, pues al finalizar todo esto se va a realizar un análisis comparativo de resultados. Siguiente, por favor. Bueno, la hipótesis asume el actual entramado institucional y nos indica que la hipótesis alternativa se centra en si, pues, las políticas públicas de protección social en Jalapa son suficientes o no lo son. De manera muy específica, la hipótesis alternativa señala que no son suficientemente efectivas para responder de manera integral a las necesidades de las personas mayores. Siguiente, por favor. Y la nula señala que
pues sí son suficientes y que no presentan ninguna deficiencia significativa. Hago la aclaración que se tomaron datos para lo que van a evidenciar en la pantalla siguiente del Censo de Población y Vivienda 2020, ya que la encuesta intercensal que se hizo en 2025 va a presentar sus resultados hasta el mes de septiembre de este año. Entonces, los resultados aún no están. Y bueno, el perfil demográfico en Jalapa señala que hay 71,195 personas mayores, de las cuales 41,552, que representan el 58.4%, son mujeres, 29,643, que representan el 41.6%, son hombres. Siguiente, por favor. Señala una distribución por rangos de edad en Jalapa. Y los rangos de edad, pues son 5 que se indican en, pues en esta tabla, señalando el total de hombres y mujeres. Y aquí vemos cómo se evidencia que en el rango de 75 a 79 años es donde hay un menor número de personas. Para hacer este trabajo, bueno, se va a hacer una muestra intencional seleccionada por saturación teórica, centrada en colonias con alta densidad. Siguiente, por favor. Aquí se indica el porcentaje de población de 60 años y más en Veracruz, específicamente en Jalapa, por AGEP urbana. Siguiente, por favor. Y nos enseña que el centro lidera la densidad de personas mayores. ¿Okay? Entonces se evidencia una centralización demográfica. Siguiente, por favor. Y la concentración espacial de la población mayor, es decir, donde se concentran más personas, es en la zona centro de la ciudad, en el fraccionamiento Indeco Ánimas y en las zonas aledañas al centro de alta especialidad, doctor Rafael Lucio, que es donde me voy a centrar a hacer el trabajo. Siguiente, por favor. El siguiente. La siguiente, por favor. Ajá, ahí, es. Y bueno, para concluir, el diseño será un diseño mixto, secuencial, para evaluar el impacto en protección social. Tendrá 2 fases, que es cuantitativo, como instrumento de análisis de datos secundarios que ya se tienen por parte del INEGI, y una fase 2 que será cualitativa, que será a través del instrumento de entrevistas semiestructuradas y estudio de caso para profundizar en esta investigación. Y bueno, cierro con esta lámina. La siguiente, por favor. Que es la estrategia operativa, que se busca una triangulación multidimensional en Jalapa a través de la saturación teórica, de un enfoque territorial, y hago total énfasis en el rigor ético, que es garantizar el consentimiento informado y la confidencialidad fundamentado en en los derechos humanos de las personas mayores. Y hago una total aclaración acerca del rigor ético, porque ya he tenido acercamiento para poder hacer una prueba piloto con personas mayores, y es muy importante hacer o recalcar que no es un tema político, que no va a haber ninguna situación que pudiera alterar con lo que actualmente tienen, ¿no? O reciben. Y bueno, este rigor ético creo que es una de las cosas que más sobresalen de esta estrategia. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Bien, pues me gustó muchísimo el ritmo de tu presentación. Bueno, por favor, escuchamos las intervenciones. Habíamos conversado que por respeto y atención a los colegas que nos acompañan a distancia, y además son los invitados, empezaríamos con la doctora Isalia, seguiríamos con el doctor Felipe y cerraríamos la intervención con el doctor Darío Fabián. Después escucharíamos la réplica de la maestra Brenda. Isalia, por favor, te escuchamos. Sí, gracias.
Muchas gracias, muy buenos días, un gusto saludarlos y saludar a Brenda. Espero que todos estén muy bien por allá y muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con ustedes el día de hoy. A ver, yo voy a hacer mis comentarios a partir de los formatos que nos enviaron. Entonces, voy a ir mencionando algunos de los aspectos que aparecían en los formatos. Bueno, primero que nada quiero felicitar a Brenda porque me parece que ha avanzado bastante si comparamos los últimos documentos que ha estado trabajando. Entonces, muchas felicidades por eso, Brenda. Cuando yo revisaba los elementos que pide evaluar el documento, el uno, en relación con la parte em, cuantitativa del documento, pues, me parece que has avanzado bastante y que cumples con esos elementos. Tu título ahora me parece que es claro, me parece que es coherente con los objetivos que estás planteando. Me parece que todos los elementos que tienes al inicio de tu documento nos ayudan a entender muy bien el tema, que lo introduces bien, que está bien justificado, que que es pertinente. O sea, nos convences en la importancia de este tema en un marco de envejecimiento poblacional. El planteamiento del objeto de estudio también me parece que es muy clarito. Nos pregunta también el documento que cómo estás desarrollando la investigación, si estás argumentando las diversas fases metodológicas que ya has realizado en procesos y a realizar. También me parece que ahí es bastante claro y nos parece que nos queda también claro en qué parte del proceso estás y que nos vas llevando de la mano conforme vas avanzando en los distintos momentos del proceso. Pregunta si muestra de manera sistemática los resultados obtenidos en estas fases. Me parece que sí, que nos vas planteando qué obtuviste en la parte de revisión de literatura, revisión de estadísticas y bueno, ya nos dirás qué obtuviste después en tu análisis de entrevistas. Si son congruentes con todo el proceso desarrollado, también me parece que cumples con esos, que has entregado a tiempo. Em, Pregunta también si estás presentando fuentes actualizadas. Ahí creo que en general sí, pero creo que todavía puedes mejorar. O sea, creo que hay por ahí todavía algunos datos que no son los más actuales y que sí hay evidencia más próxima. Entonces, eso creo que lo puedes trabajar y lo puedes mejorar en tu documento. Me parece que sí tiene toda la estructura lógica de una tesis doctoral en un séptimo semestre y que muestras evidencia de una redacción significativa, entonces que vas avanzando bien en esa parte. Y luego nos pide algunos comentarios generales ya del documento. Entonces aquí en la parte de mis comentarios, lo que yo anoté es el planteamiento de la justificación que tienes en la primera parte, me parece que está bien, tu definición de conceptos, tu metodología, lo tienes bien argumentado. Como recomendaciones, me parece que hay algunos momentos en el documento en que, pues, como presentas información de 3 niveles, la parte nacional, la parte de Veracruz y luego la parte de Jalapa, me parece que de pronto, o sea, tú tienes claridad de cuáles son las cifras que estás presentando y nosotros de pronto estamos leyendo y no es tan claro, ¿no? O sea, yo iba leyendo y decía, esto era de Veracruz, esto era de Jalapa, esto es del país. Entonces trataba de regresarme y a veces entendía, pero de pronto cuando iniciaban párrafos ya no entendía, como es un nuevo párrafo y como inicias con, pues sí, como si fuera algo completamente nuevo, yo pensaría que, pues, o sea, que es del lugar que es de tu interés, que es Jalapa, pero conforme va leyendo decía, no, esto es a nivel nacional. Entonces nada más ahí ten cuidado en eso para que no nos confundamos cuando estemos haciendo esa lectura. O sea, sea muy clarita al inicio de los párrafos y si no es necesario mencionarlo al inicio, o sea, que quede claro que ese un párrafo conecta con el anterior, entonces seguimos hablando del mismo lugar. Eso nada más te iba a decir que pusieras mucho cuidado, que hay que poner mucho énfasis en la parte de Jalapa. O sea, está bien que nos presentes el contexto nacional, que nos presentes Veracruz, pero el más importante es Jalapa y entiendo que muchas veces pues, no hay esa información y no la vamos a tener, pero sí trata de hacer un esfuerzo por tratar de tenerla. En el objetivo, yo te pongo aquí que todavía se puede mejorar, hay que agregar el periodo, o sea, qué periodo de análisis vas a hacer, supongo que sean los últimos años, pero hay que definirlo. En la parte del marco conceptual, o sea, me parece que haces una revisión bastante clarita de envejecimiento y pues sí, de distintas aproximaciones al envejecimiento. A mí me hubiera gustado que también estuviera algo vinculado
con la parte de tu objetivo, con la parte central de tu investigación, que es esto de la protección social. Me hubiera gustado. No sé si te den los tiempos. En marco contextual, que aquí te pongo que hay que actualizar algunas cosillas por ahí, el de los datos, pero también como la forma como lo estás redactando. Por ejemplo, haces referencia a Coneval cuando pues ya no existe Coneval. Entonces, como matizar algunas cositas para que te quede ahí bien redactado. En tus resultados, aquí te señalo que, o sea, estás bien conforme vas avanzando, hay que ser más cuidadoso en la presentación de los resultados. Por ejemplo, en las gráficas todavía no tienes las fuentes, me imagino que estás ahorita en esa etapa de resultados, entonces hay que agregar las fuentes para que nos quede muy clarita la fuente en la gráfica. Por ejemplo, ahorita que presentabas en tu PowerPoint tampoco están las fuentes, me fijé. Eh, hay creo que hay algunos resultados que se pueden mejorar en la forma como los presentas. Por ejemplo, los presentas mucho absoluto. A veces creo que el absoluto no es la mejor forma de transmitir algún resultado, puedes pasarlo a porcentaje o algún otro indicador, te da para calcular a lo mejor, no sé, relaciones de dependencia, algunos índices de dependencia, alguna cifra que sea más, pues, que nos dé más, que le agregue más valor y que no sea nada más el absoluto del total de la población. ¿Qué otra cosa? Y bueno, esos son lo que anoté acá. Del documento 2 nos mandaron, me parece también que tu presentación fue bastante clarita en lo que nos presentaste, que lograste pues explicarnos bien en la presentación cómo estás desarrollando bien la investigación, cuáles son las fases que ya has trabajado, qué es lo que está pendiente. Eso me parece que es muy claro. Mm, Como comentarios aquí nada más te anoté así como recomendación. Parece que visualmente tu presentación es clara y aparte no aburre, nos mantiene ahí con los cuadros, los colores, era muy clarita. Como recomendación nada más sería que en algunas partes puedes agregar menos texto. En algunas creo que no era necesario que tuvieras tanto texto, entonces nada más como para recomendación más adelante. Y ya, esos son mis comentarios, eso fue lo que vi en tu presentación, en el documento que nos mandaste a partir de los dos formatos que nos hicieron llegar, ¿eh? Muchas gracias. Al contrario, se agradece muchísimo. Estamos. Es que está, perdón. ¿Está el micrófono acá? Ah, bien, está perfecto. Bien, escucharíamos ahora a Felipe, por favor. Muy bien. Pues antes que nada me da muchísimo gusto que compartir con Isalia y con Danú, con el profesor Darío, este momento y con Brenda, obviamente. Gracias por este gusto de compartir el mismo interés. Y estimada Brenda, pues leí con bastante interés tu borrador que nos mandaste, en donde abordas las políticas públicas y los sistemas de protección social y la manera en que responden al aumento de personas mayores en Jalapa. Y tu trabajo muestra sensibilidad hacia una problemática que es ya urgente. Hay un esfuerzo documental y una preocupación clara por las condiciones de vida, bienestar y derechos de las personas mayores. Creo que el principal mérito de tu avance es que colocas el envejecimiento poblacional en una discusión más amplia sobre desigualdad, informalidad laboral, acceso a pensiones, programas sociales y capacidad institucional del Estado. Esta línea tiene mucho potencial, sobre todo porque permite vincular el análisis de las políticas públicas con la vida concreta de las personas mayores. Pero el punto central que conviene fortalecer no es la importancia del tema, que está suficientemente justificada, sino la forma en que se está construyendo el objeto de investigación. En este momento, el trabajo todavía oscila entre un análisis general de políticas públicas a nivel nacional, estatal y municipal, y un estudio más localizado sobre la experiencia de las personas mayores en Jalapa. Y para que la tesis gane claridad, será necesario precisar mejor, cuál es el problema específico que solo puede investigarse en el caso local y qué aportará Jalapa al debate general sobre la protección social del envejecimiento. En el planteamiento del
problema, hay información pertinente, pero creo conveniente ordenar mejor la relación entre envejecimiento, desigualdad laboral, pensiones, programa y protección social. La tesis va a ganar mucha fuerza si el problema no se presenta solo como una falta de cobertura institucional, que es así como lo sentí, sino como una pregunta más amplia. ¿Cómo llegan las personas mayores a la vejez después de trayectorias laborales desiguales? ¿Y cómo viven, gestionan o enfrentan el acceso a la protección social? También es necesario precisar el recorte territorial. Si el estudio se concentrará en una o varias colonias de Jalapa, conviene justificar por qué es esa selección de esas zonas, qué características tienen y qué permiten observar sobre la protección social de las personas mayores. Tu pregunta de investigación es pertinente, aunque todavía me resulta amplia. Te preguntas cómo influyen las políticas públicas de protección social en la capacidad de respuesta del Estado ante el envejecimiento poblacional. Sin embargo, varios objetivos se orientan hacia la cobertura, las condiciones de vida y la percepción de las personas mayores. Para mejorar la coherencia, la pregunta debería acercarse más al trabajo de campo que realmente se quiere hacer. Una posible formulación sería esta: ¿cómo experimentan las personas mayores de Jalapa el acceso, los límites y los apoyos de las políticas públicas de protección social en su vida cotidiana? Esta pregunta permitiría mantener el interés por las políticas públicas, pero pondría en el centro a las personas mayores como sujetos sociales, no solo como población beneficiaria. También permitiría analizar trayectorias laborales, arreglos familiares, cuidados, ingresos, trámites, barreras administrativas, percepción de dignidad, autonomía y bienestar. Respecto a los objetivos, conviene revisarlos para que todos apunten en la misma dirección. Algunos objetivos son descriptivos, otros evaluativos y otros propositivos. Esto no está mal, pero deben organizarse con mayor claridad. Primero, se podría describir qué programas existen. Después, identificar las condiciones de acceso. Luego, analizar cómo las personas mayores lo viven y finalmente proponer mejoras. Así el trabajo tendría una secuencia más lógica. La hipótesis también, yo creo que necesita pequeños ajustes. Si la tesis se mantiene como cuantitativa y correlacional, será necesario definir variables, indicadores, instrumentos de medición, tamaño de muestra y estrategia estadística. Pero si el interés principal es comprender cómo se vive la protección social en la práctica, sería más adecuado trabajar con supuestos analíticos en lugar de hipótesis rígidas. Por ejemplo, la protección social no depende únicamente de la existencia de programas públicos, sino también de las trayectorias laborales previas, las redes familiares, las condiciones de salud, el acceso a la información y la manera en que las personas mayores logran relacionarse con las instituciones del Estado. Este supuesto permitiría desarrollar una tesis más sensible a la experiencia social de las personas mayores. Y perdóname que me centre en las personas mayores, pero es que soy antropólogo. En el marco conceptual, reúnes conceptos útiles, pero todavía predomina el tono normativo e institucional. Se definen protección social, seguridad social, derechos sociales, políticas públicas y pensión no contributiva. Pero falta convertir esas definiciones en categorías de análisis. Sería conveniente incorporar categorías como curso de vida, trayectoria laboral, cuidados, redes familiares, desigualdad acumulada, autonomía situada, experiencia vivida en la vejez. Estas categorías te ayudarían muchísimo a explicar por qué las personas mayores no llegan a las mismas condiciones a la vejez y por qué una misma política pública puede tener efectos distintos según la historia de vida de cada persona. En el marco teórico tienes autores importantes, pero todavía aparecen más como una lista de referencias que como una arquitectura analítica. El siguiente paso
es hacer que estos autores dialoguen entre sí. No basta con decir que han planteado sobre el envejecimiento o protección social. Hay que mostrar cómo ayudan a comprender el caso de Jalapa. La tesis debe de explicar cómo se cruza la informalidad laboral, el género, el parentesco, la salud, los ingresos, la burocracia, en una experiencia concreta del envejecer. El aspecto metodológico es el que requiere, a mi parecer, mayor precisión. El documento declara un enfoque cualitativo, correlacional y no experimental. Pero después propones entrevistas semiestructuradas, percepción de beneficiarios, barreras administrativas, triangulación y saturación teórica. Esto no debe verse como un error grave, sino como una señal de que el proyecto está buscando su mejor camino. Por la naturaleza del tema y de los objetivos, parece más conveniente plantear la investigación como un estudio de caso con métodos mixtos con predominio cualitativo, si ese fuera el caso. En esta ruta, la encuesta puede conservarse como apoyo descriptivo para conocer perfiles, acceso, ingresos, salud, vivienda, apoyos. Sin embargo, la fuerza del trabajo estaría en las entrevistas, en las trayectorias de vida y en la reconstrucción de cómo las personas mayores viven la protección social en su vida cotidiana. Esto te permitiría comprender no solo si reciben un apoyo, sino qué representa ese apoyo, qué no resuelve, qué trámites implica, quién les ayuda, qué obstáculos se enfrentan y cómo se relacionan con las instituciones. La muestra también necesita mayor coherencia y me pasó lo mismo que Isalia. En algunas partes se habla con personas de 65 y más, mientras que en otras se usa la población de 60 y más. Es necesario elegir un criterio de edad y mantenerlo en todo el documento. Si se toma como base la legislación mexicana, puede trabajarse con personas de 60 y más. Si se quiere analizar específicamente programas federales de pensión, puede justificarse el corte de 65 y más. Lo importante no es mezclar ambos criterios de explicación. También conviene aclarar si el estudio será municipal, por colonias o por zonas seleccionadas, aunque lo dices en tu exposición ahora. Si la muestra no será probabilística e intencional, no debe prometer generalización estadística para todo Jalapa. En cambio, puede sostenerse que se busca profundidad analítica a partir de casos situados. Esto es completamente válido siempre que se explique bien. Una matriz metodológica más clara podría organizarse en 6 dimensiones: acceso a protección social formal, trayectoria laboral, economía cotidiana, redes familiares y cuidados, relación con instituciones del Estado y percepción de dignidad y autonomía y bienestar. Esta matriz te ayudaría a vincular mejor los objetivos, las preguntas de entrevista, la encuesta y el análisis final. La bibliografía muestra un esfuerzo bastante amplio de búsqueda, pero necesita depuración. Hay referencias duplicadas, enlaces inestables, documentos con acceso local y algunos materiales que deben normalizarse en formato académico. Conviene fortalecer la bibliografía con fuentes recientes, especialmente sobre envejecimiento, protección social, curso de vida, cuidados, políticas públicas en América Latina. Y para orientar mejor la tesis, te sugiero, Brenda, que trabajes con algunas preguntas guía. Y te las lanzo, si tú las quieres, tómalas y si no, las desechas. ¿Qué significa protección social para una persona mayor que tuvo una vida laboral informal? ¿Qué cambia la experiencia de la vejez cuando se cuenta o no se cuenta con pensión, apoyo familiar o acceso estable a servicios de salud? ¿Qué papel tienen hijas, hijos, nietos, vecinos, redes, cuando la protección institucional no alcanza? ¿Cómo se vive el trato con las oficinas, trámites, requisitos, tiempos de espera, formas de atención del Estado? En fin, estas preguntas no sustituyen la pregunta principal, pero ayudan a acercar la investigación a la experiencia real de las personas que estás estudiando. En suma, Brenda, tienes un tema pertinente, súper bellísimo, actual y con posibilidades de convertirse en una buena tesis doctoral. Para lograrlo necesitas precisar mejor todas estas cuestiones que te he señalado. Si logras este ajuste,
La tesis podrá ofrecer algo más que una revisión de políticas públicas. Podrá mostrar cómo el envejecimiento, la desigualdad laboral, el cuidado familiar, el género, la burocracia y los derechos sociales se entrecruzan en formas concretas de llegar a la vejez en Jalapa. Ahí se encuentra el mayor potencial académico, social y humano de tu investigación. Espero que estas propuestas te sean útiles y que pronto tengamos un trabajo bien acabado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Agradecemos en verdad. Sin más, por correr los tiempos. No, 10, tienes 10 minutos. Por favor, con mucha calma. Después tenemos un receso. Así que podremos escucharte y escuchar a Brenda en mucha calma. Doctor Danú, muchas gracias poder compartir aquí con el que me antecedió. Si no, ahorita lo carga la cámara. Estoy oculto. Si no, mira. Ahí. Mira, bueno, reitero, muchas gracias a quienes me antecedieron, a la doctora Isaida y al doctor Felipe. Doctor Danú, gracias por esta experiencia, al doctor Manuel que me acompaña. Felicitarte, querida Brenda, vemos un gran avance en este documento. La experiencia educativa que pudimos tener veo mucho reflejada, así que me dio mucho gusto ver este avance. Te felicito a ti y a tu directora para ese trabajo. Así que, bueno, en el afán de poder contribuir, yo puse algunas notitas en el documento, bueno, las voy a leer ahora, y te las voy a enviar también. Este tema yo creo que es de alta sensibilidad, ya me antecedían y lo mencionaban, creo que es pertinente, importante, creo que es contribuye significativamente al conocimiento, y creo que está en la esencia misma de este doctorado que cursas, y te felicito también por eso. En todo el documento se habla de que es un problema estructural, y en ese sentido, creo yo que hace falta esta extensión y explicación, porque refieres en gran medida a varios autores que tienen este pensamiento estructuralista cepalino. Simón Ezequini tiene esta visión. Entonces, yo creo que hay que profundizar un poco en a qué nos referimos cuando hablamos de un problema estructural. Creo que al ser estructural hay que profundizar no solo en la parte pública del fenómeno, de esta situación que se agrava a nivel global, no solo a nivel local y nacional, sino que a nivel global, a nivel mundial, es una situación creciente. El sistema de pensiones a escala global es un tema que está en la agenda de todos los países, incluso los más avanzados, tienen esta situación, y entonces hay un doble enfoque que creo que estamos trabajando en el tema estructural un poco, solo del lado público, pero también hay esquemas del lado privado. Muchas familias contratan algunos seguros privados, y en tu instrumento de cercanía con la población tienes que hacer este análisis no solo del lado institucional gubernamental, sino de las medidas de mitigación financiera que toman las familias para prever sus posibles jubilaciones y situaciones de las niñas. ¿No? Entonces estamos hablando de esta transición demográfica que confronta el creciente bono. Todavía México está descendiendo, pero tiene un bono demográfico favorable comparado con otras naciones más desarrolladas, pero también tiene un incremento en la tasa de envejecimiento. Creo que habría que profundizar un poco más en este tema de la situación confrontada. Evidentemente, y bien lo señalas en el documento, hay un incremento en la vulnerabilidad de las familias, de las personas, del aspecto financiero y de servicios. Y bueno, como bien señalaban quienes me precedieron, hay que ampliar las categorías. ¿Qué significan estas vulnerabilidades? ¿Qué impacto tienen a las familias? Un tema que a mí me resulta muy tabú en muchas familias es esta campaña que hubo en los años 70, a principios de los 80, de que la familia pequeña vive mejor.
Sin embargo, el peso que terminan cargando 1 o 2 hijos en una familia, que antes cargaba 3 o 4, 5 o 6 y de 2 familias 10, con un adulto mayor, ese tema yo siento que hay que profundizarlo más, no como un tabú, como un tema anecdótico, sino que tenía una implicación importante para el sostenimiento de los adultos mayores, que hoy son más mayores, ¿no? Es desde esa perspectiva. El modelo de pensiones nacional es un análisis necesario. Creo que hay que profundizar más y más para los que aquí en Veracruz, los trabajadores al servicio del Estado, que está incluido la Universidad Veracruzana y otros organismos públicos descentralizados, están sujetos a la ley del IPE. Y esta ley tiene también sus categorías, no solo, como bien señalaban previamente, no solo desde un aspecto legal, que creo que también hay que profundizar en el marco legal, pero también en las categorías de análisis, porque distorsiona el análisis el hecho de que internamente en el estado de Veracruz tengamos este instituto de pensiones que tiene ciertas situaciones particulares de crisis y de algunas otras cosas de riesgo. Aún más vulnerable a esta población, específicamente aquí en Jalapa, ¿no? Me parece una gran decisión trabajar el tema de la CEPAL desde un enfoque estructural y que también se incluye la variable privada. Y creo que tienes 2 paradojas que vale la pena profundizar. La paradoja de que lo local o lo local, desde lo local a lo global, tiene un impacto nacional y estatal a la vez tu estudio, pero también lo tiene a nivel local. Entonces, esta paradoja, se hace un análisis pequeño, pero qué tan representativo es, y esto es la parte metodológica, ¿no? De lo nacional y de lo internacional. Y la otra paradoja que yo encuentro en el trabajo que me gusta es que hay cierta distorsión ¿cómo le había puesto? Era una distorsión en el sistema de pensiones en cuanto, no solo de manera financiera, no solo en el tema de que tenemos el IPE, sino que tenemos esta situación, ¿cómo la explicaba? Lo tenía aquí en el documento, porque de este lado. En el tema, claro, del salario de los trabajadores, pues cada vez más. México, según la OCDE, tenemos uno de los 6.9, 7.2, entre 6.9 y 7.2 de tasa de informalidad laboral, llega al 70% de informalidad laboral. Esto quiere decir que el 70% de nuestra población llega a tener informalidad laboral. Y bueno, ¿cómo compensamos esta situación? Es una de las paradojas, ¿no? Porque tenemos una gran población, tenemos un bono demográfico todavía un poco favorable, sin embargo, esto no compensa al sistema de pensiones a escala local. Y bueno, a reserva de enviarte las observaciones de manera puntual en cada una de las partes de la tesis, pues me permito hacer este recuento, querida Brenda, maestra Brenda. Y bueno, agradezco doctor Danú, doctor Medel, doctor Manuel, doctora Isalia, y doctor Felipe, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Lo agradecemos muchísimo. Si nos escuchamos la réplica de la clase, si pudieras abrir tu cámara para que te puedan ver, por favor. Ahí está perfecto. Bueno, una disculpa. Principalmente agradecerle a la doctora Isalia, al doctor Felipe, al doctor Darío. Realmente, pues, esta construcción del conocimiento a partir de su experiencia y de cómo ustedes han sabido transmitir ese conocimiento a mi persona, me ha, hecho fortalecer demasiado mi tema de investigación. Y bueno, me siento muy contenta de trabajar en conjunto. Realmente considero que ha sido un equipo que se ha consolidado hacia un punto en el que he entendido
hacia dónde voy, ¿no? O sea, no me siento como con la duda de conocer en qué punto de mi investigación estoy, hacia dónde voy. Escuchando, por ejemplo, de un inicio a la doctora Isalia, la cercanía que hemos tenido también y el acompañamiento, escuchando al doctor Felipe, que pues su manera tan sensible de compartir, ¿no? Tan detallada al momento de hacer la lectura, realmente me siento muy, muy contenta con esto. El doctor Darío también ha estado en cercanía tanto en clases, en la lectura y dándome retroalimentación en cuanto al tema. Entonces, bueno, también mi director de tesis está aquí con nosotros. Agradecer también lo que se ha ido trabajando. Pienso que sí es ir pues fortaleciendo aún más el trabajo. Realmente me gustaría que quede algo para un futuro, ¿no? O sea, que se pudiera hacer algo con este trabajo, que no solamente se quede como un documento que se concluye con la intención de finalizar un grado académico, sino que se pueda pues replicar o hacer algo más con eso. Creo que la intención es esta y bueno, espero que con estos tiempos que se tienen poder llegar a concluirlo y pensaría que sí, porque bueno, ya se tiene como que la línea trazada. Entonces, bueno, por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo y ya nada más me comparte el doctor que estaría recibiendo los documentos, ¿correcto? Sí, bueno, antes de... Entonces, creo que no se escucha. A ver. Perdón, no sé si me escucha, doctor Medel. Si pudiera hacer alguna intervención breve, le agradeceríamos mucho para cerrar. Sí, gracias. Agradezco mucho la atenta lectura, la atenta recomendación metodológica y sobre todo para felicitar a Brenda, que ha hecho un trabajo de construcción, de crecimiento, pero sobre todo acercándose hacia que es un tema muy sensible, muy importante, y como ella bien lo vislumbra, tener la oportunidad desde el punto de vista metodológico académico de dejar un documento que sea pertinente para el análisis de política pública y la propuesta de una acción que permee en uno de los sectores más vulnerables y de mayor atención y que como estudiosos de las ciencias sociales, pues reconocemos como importante. Es ahí el trabajo y la importancia del trabajo de investigación. Nuevamente agradecemos a todos los lectores, agradecemos a todos los colegas sus valiosas observaciones y sé que estaremos trabajando con Brenda en atender a estos posicionamientos. Les mando un cordial y un afectuoso saludo. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor. Y bueno, sin más, aplaudimos la presentación y agradecemos enormemente las intervenciones brindadas por nuestros colegas, bastante finas, bastante claras y muy productivas. Un aplauso, por favor.